Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo de seminarios institucionales del CIVIC. En esta ocasión queremos invitarlos a conocer a las nuevas personas que han sido contratadas en el CIVIC y que sin duda enriquecerán el quehacer de nuestro centro. Me refiero al doctor Daryl Cruz, que presentará el día de hoy, y a la doctora Milena Ospina, que presentará la próxima ocasión en 15 días. Además, tenemos la fortuna de contar con personas que están haciendo estancias postdoctorales en el centro y que nos presentarán sus proyectos en las fechas de octubre y de noviembre. Sin más preámbulo, con mucho gusto, le cedo la palabra a la directora del CIVIC, la doctora Elizabeth Arellano. Gracias. Perdón, estaba aquí checando. Voy a aprovechar para saber con Iris si sí se está escuchando bien porque recibí aquí un mensajito nada más antes de continuar. ¿Estamos bien, Iris? Ok. Sí, pero parece que ahorita se escucha bien. Gracias, Iris. Bueno, pues igual que la doctora Cristina, yo les doy la bienvenida en este semestre a un nuevo ciclo de seminarios que pues hemos logrado desde hace, no sé, 4 años, 3, 4 años, tener estos ciclos semestrales que creo que han sido de gran apoyo para muchas personas. Ya tenemos un grupo de personas que nos sigue fuera del CIVIC, tal vez los del CIVIC, bueno, sabemos de esto y acudimos, pero también tenemos personas que siguen estos seminarios desde fuera. Recuerden que todos los seminarios se quedan en nuestro canal de YouTube y se pueden volver a ver o los podemos recomendar para que se visiten después. Como comentaba la doctora Martínez, en este ciclo lo que queremos es que ustedes conozcan a los nuevos investigadores que recientemente fueron contratados en el CIVIC, que sepan sus líneas de investigación y las potenciales proyectos o vinculaciones que se pueden dar con ellos. De la misma forma con nuestros postdoctorantes, que pues igual son investigadores que colaboran con el CIVIC y tienen proyectos interesantes para ofrecer. En esta ocasión les queremos presentar al doctor Daryl Cruz Flores. Les voy a leer una semblanza de él. El doctor Cruz es licenciado en biología por la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana y maestro en zoología y ecología animal por la misma institución. Es doctor en ciencias naturales. Este grado lo obtuvo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él cuenta con 10 años de experiencia en la docencia e investigación científica en diferentes campos de estudio dentro de la biología. Es autor de 22 publicaciones científicas en revistas arbitradas e indexadas y coautor de 5 capítulos del libro. Es coeditor del libro Diversidad Biológica de Cuba, Métodos de Inventario, Monitoreo y Colecciones Biológicas. Ha participado en 24 eventos científicos y ha dirigido 2 tesis de licenciatura en biología y una tesis de maestría. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en este centro de investigación, les comentaba, donde él desarrolla líneas de investigación enfocadas al estudio de las relaciones evolutivas y la delimitación de complejos de especies crípticas de triatóminos, métodos automatizados de identificación taxonómica, estudios macroecológicos de vegetación a partir de técnicas de percepción remota y proyectos asociados a la distribución espacial de diferentes grupos de animales. Ha sido galardonado con el Premio Academia de Ciencias de Cuba, el Premio Felipe Poey de la Sociedad Cubana de Zoología a la mejor contribución en zoología
y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 1. Pues sin más, le paso la palabra al doctor Daryl Cruz para que escuchemos su conferencia. Muchas gracias, doctora, por la presentación. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Se escucha bien, Daryl. Ah, ok, muchísimas gracias. Pues voy a compartir pantalla, igual me dicen si se puede ver sin problemas mi pantalla. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, se ve bien. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación para comenzar este nuevo ciclo de seminarios acá en el CIVI. Agradezco mucho pues, la presentación de la doctora Arellano y también de la doctora Cristina Martínez, que me invitó a comenzar en este tipo de seminarios. La idea de esta charla de hoy es pues un poco comentarles acerca de lo que yo he estado realizando en mi parte de investigación desde que pues me incorporé al doctorado en Ciencias Naturales aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y pues también las líneas que voy a estar desarrollando en el futuro cercano a partir de mi reciente incorporación como investigador del centro. Entonces, básicamente lo que les voy a contar es un extracto de lo que he estado haciendo y pues nada, espero que les parezca interesante. Pues como la mayoría de nosotros sabemos, la especie constituye la unidad central y operativa dentro de la biología, y por eso es extremadamente importante reconocer correctamente a las especies. O sea, es la base de casi todos los estudios biológicos a cualquier escala. Sin embargo, o sea, históricamente, las delimitaciones taxonómicas se han basado sobre todo en caracteres fenotípicos diagnósticos, o sea, en esos caracteres que nos permiten clasificar poblaciones distintas en especies e incluso en subespecies. Y esto es lo que se ha conocido históricamente como el enfoque taxonómico tradicional, o sea, emplear estas características para discriminar especies. Este enfoque taxonómico tradicional ha sido el que ha primado de manera general en los estudios entomológicos a la hora de limitar especies. O sea, se ha utilizado sobre todo características morfológicas pues, particulares de diferentes estructuras, de diferentes partes del cuerpo de estos organismos, y a partir de ahí entonces se han realizado las identificaciones taxonómicas, se han descrito nuevas especies y esto ha permitido un poco aumentar el conocimiento que tenemos sobre la biodiversidad de este grupo tan interesante y sea el más diverso que existe en el planeta, que son justamente los insectos. Si bien este enfoque taxonómico tradicional ha sido el más empleado y ha sido muy útil para describir nuevas especies, también ha tenido sus limitantes, y estas limitantes han estado asociadas a los complejos de especies crípticas, las cuales constituyen entidades taxonómicas que no presentan características morfológicas o caracteres diagnósticos pues evidentes que permitan el correcto reconocimiento de las diferentes especies, que de manera pues muy común entonces se confunden las poblaciones y se incluyen todos esos ejemplares dentro de una misma entidad taxonómica. Esto en insectos de manera general, o sea, ya se ha demostrado que es un fenómeno bastante común y ha imposibilitado que tengamos, por ejemplo, inventarios o buenos estimados de biodiversidad. Casi siempre los estimados de biodiversidad de insectos se han quedado muy por debajo del número real, y uno de los aspectos que ha conllevado esto es justamente la presencia de estos complejos de especies crípticas. Recientemente, con la incorporación de pues no tan recientemente, ¿no? Ya llevan varios años de que se incorporaron los métodos moleculares para el estudio de las relaciones evolutivas a niveles poblacionales, de especies, etcétera, pues hemos podido darnos cuenta de que justamente sí hay muchas especies críticas dentro de los insectos, y que justamente las características morfológicas clásicas que se empleaban anteriormente para la descripción de nuevas especies no es suficiente para poder comprender entonces los límites de especies correctos en este grupo. Y justamente la incorporación de estos análisis filogenéticos también marcó pues la necesidad de incorporar también métodos robustos de análisis morfométricos, como es la morfometría geométrica en la actualidad, y no tanto seguir la línea de los caracteres morfológicos clásicos, aun cuando puedan ser útiles, pero en el caso de las especies críticas no son tan útiles. Pues entonces entran a complementar las hipótesis filogenéticas sobre la presencia de especies críticas también herramientas tan robustas desde el punto de vista cuantitativo y matemático como es la morfometría geométrica. Y posteriormente también se han incluido nuevas vertientes o nuevas líneas
de análisis, como es el caso del modelado de nicho ecológico, conductuales, etcétera, que de conjunto han permitido que se cree una nueva vertiente dentro de la taxonomía, que es lo que se considera en la actualidad como la taxonomía integradora, que justamente lo que intenta buscar es probar bajo múltiples líneas de evidencia que dos poblaciones justamente no son una entidad taxonómica, sino más bien dos especies diferentes, solo que no presentan a veces esas características morfológicas evidentes para su correcto reconocimiento. Esto, o sea, reconocer especies correctamente, las especies es importante a todos los niveles de la biología, pero justamente dentro de grupos como es el caso de los triatominos, que es el grupo con el cual yo trabajo en la actualidad, es extremadamente importante poder reconocer correctamente las especies, ya que son un grupo con importancia epidemiológica muy relevante, ya que son los principales transmisores de la enfermedad de Chagas en el continente americano. Y justamente el control vectorial que se realiza en este grupo para poder mitigar un poco el impacto de la enfermedad en las poblaciones humanas se basa en el correcto reconocimiento de las especies de triatominos y por supuesto de los aspectos de su ciclo de vida, conducta, etcétera, que es lo que permite entonces poder realizar estrategias de control eficientes para controlar las poblaciones de estos insectos y que por tanto sean menos cada día las personas que pueden estar enfermas con la enfermedad de Chagas. Dentro de este grupo en particular existe, o sea, una larga historia taxonómica con grandes problemas asociados justamente a la distinción de especies y a la delimitación de especies dentro del género Triatoma, sobre todo. Esto se evidencia principalmente por la presencia en la actualidad de un gran número de complejos de especies como estos que les muestro aquí en pantalla, que a su vez cada uno de estos complejos de especies están formados por un gran número de especies. Por ejemplo, el complejo Filosoma, que es uno de los más importantes en México, ya que la mayoría de sus especies son endémicas y además presentan unas altas tasas de transmisión de la enfermedad de Chagas, pues está formado por una gran cantidad de especies, las cuales han pasado por diferentes revisiones taxonómicas, han sido incluso en algunos momentos sacadas de un complejo, incluidas en otros. Recientemente hay un trabajo realizado donde incluso algunos de estos complejos se fusionan, y todos estos problemas taxonómicos han estado justamente asociados al enfoque taxonómico tradicional, ya que estas especies presentan en muchos casos unas similitudes morfológicas muy grandes que imposibilitan su correcto reconocimiento. Entonces, en ese sentido, justamente la incorporación de los análisis moleculares pues fue destacando la presencia de estos complejos de especies, primeramente en el complejo dimidiata, que es este que les muestro acá en la imagen, que ha sido una de las especies más estudiadas dentro del grupo de los triatominos, pero también se ha ido demostrando en otros grandes, en otros grupos o en otras especies que eran consideradas como una sola entidad taxonómica, pero que posteriormente, gracias al uso de estas herramientas, pues se pudo ver que efectivamente eran complejos de especies críticas. Por estas razones, y unido al hecho de este problema taxonómico asociado a los complejos de especies, ¿sí?, se requiere entonces el empleo ya no tanto de esas características morfológicas clásicas, sino más bien de una serie de herramientas y métodos que complementen las hipótesis filogenéticas que estamos encontrando en la actualidad con respecto a la posible especiación crítica, incluso hacia lo que tradicionalmente se ha considerado como una sola especie, y complementar esas hipótesis con otras herramientas como es justamente los análisis morfométricos por morfometrías geométricas, análisis de patrones de coloración y manchado, el análisis de las características del nicho ecológico de estas especies, que en su conjunto constituyen esta taxonomía integradora que les mencionaba. De esta manera entonces se puede brindar más información relacionada sobre el estatus taxonómico de las especies de triatominos y de manera general de otras especies que utilicen este mismo enfoque para la correcta delimitación. Sin embargo, la taxonomía integradora conlleva un proceso de exploración bastante grande y bastante complejo, debido a que primero tenemos que partir de justamente estas hipótesis filogenéticas y posteriormente pues poner a prueba entonces lo que hemos encontrado desde el punto de vista filogenético a partir de una serie de herramientas o de métodos para entonces ver si efectivamente el cúmulo de toda esta información nos permite llegar a una conclusión robusta acerca de la delimitación de especies.
Y justamente de eso les voy a estar hablando un poco con dos casos de estudio que fueron los que estuvimos trabajando a lo largo del doctorado y con los que seguimos trabajando todavía en la actualidad, que son Triatoma pallidipenis, una especie endémica de México, probablemente una de las que mayor distribución presenta en el país, y donde ya existía, desde hace varios años existía la duda de que si efectivamente era una sola especie o estábamos en presencia de un complejo de especies críticas. Y además les voy a comentar algunos análisis un tanto novedosos en el sentido de que no se habían empleado tanto en el grupo de los triatóminos y nosotros decidimos ponerlos a prueba ahora sí en el complejo de especies críticas Triatoma dimidiata, que ya bajo una serie de análisis filogenéticos que se han realizado a lo largo de varios años, pues sí no había duda de que esta especie constituía un complejo de especies críticas y pues quisimos probar una serie de métodos para ver si eran efectivos en el reconocimiento de estas especies. Entonces, siguiendo esta línea de la taxonomía integradora y de la exploración que se debe hacer cuando estamos trabajando bajo esta línea de investigación, pues considero que el primer paso, y es algo que de manera general se comparte con los estudios de especiación crítica, es justamente partir de una hipótesis filogenética, y fue lo que hicimos con Triatoma pallidipenis. Existía la duda de que esta especie era en realidad un complejo de especies críticas. Habían algunos trabajos que ya habían analizado algunos elementos de las relaciones evolutivas de las poblaciones de Triatoma pallidipenis, pero que desafortunadamente no habían sido lo suficientemente robustos desde el punto de vista de la representación geográfica de las poblaciones que se habían empleado. Y pues lo que decidimos hacer fue tratar de conseguir la mayor cantidad de muestras que representaran geográficamente la distribución de lo que se consideraba como una sola entidad taxonómica y realizar una serie de reconstrucciones filogenéticas bajo diferentes métodos, utilizando genoma mitocondrial y genoma nuclear, y además poner a prueba estas reconstrucciones filogenéticas bajo métodos matemáticos de delimitación de especies que están justamente especializados en encontrar posibles haplogrupos o clados que pudieran ser posibles especies críticas y por supuesto nuevas especies dentro de este grupo. Justamente fue lo que hicimos y aquí les muestro como parte de los resultados principales que obtuvimos en esta investigación. Básicamente logramos reconstruir las relaciones evolutivas de una gran cantidad de poblaciones. Tuvimos una buena representación geográfica de la distribución de esta especie en México, y cuando realizamos las reconstrucciones filogenéticas y que además evaluamos los tiempos de divergencia de estas poblaciones, pues pudimos ver que efectivamente se formaban clados, ¿sí?, que estaban bastante separados unos de los otros y en los que las distancias genéticas eran bastante elevadas entre ellos. Algo que pudimos constatar justamente cuando empleamos métodos matemáticos de delimitación de especies, que son los que se muestran en las barras aquí a los lados, en las barras grises, que justamente lo que nos hablan es acerca de la posibilidad de que hacia el interior de esta filogenia existan entidades taxonómicas críticas. Y los métodos empleados pues justamente nos arrojaron como resultado que efectivamente en lo que considerábamos que era una sola entidad taxonómica de manera histórica, o sea, Triatoma pallidipenis, existían al menos 5 nuevas especies críticas, que son estas que ven aquí con los diferentes colores en rojo, azul, gris, verde y negro. Cada uno de estos ejemplares pertenecen entonces a una nueva posible especie dentro de esta reconstrucción filogenética. Y una vez tenido este resultado, pues calculamos las distancias genéticas y además índices de diferenciación genética que nos hablan un poco acerca de la posible ausencia de flujo genético, como una manera más de comprobar si efectivamente este resultado que observábamos en la parte de la reconstrucción filogenética también se veía reflejado con las distancias genéticas y los índices de FCT, que son básicamente diferenciación genética. Y obtuvimos que efectivamente las distancias genéticas entre estos haplogrupos que habíamos encontrado, producto de la reconstrucción y los métodos de delimitación, presentaban distancias genéticas muy grandes, incluso por encima de las que están reportadas para justamente proponer nuevas especies dentro de este grupo de triatominos. Y los índices de diferenciación genética fueron justamente todos significativos, lo que nos hablaba de que prácticamente había una ausencia del flujo génico entre cada uno de estos haplogrupos que habíamos encontrado en la filogenia. Entonces hasta aquí ya teníamos evidencia suficiente desde el punto de vista molecular para
hablar de la posibilidad de que Triatoma pallidipenis era en efecto un complejo de especies crípticas y no una sola entidad taxonómica. Pero no queríamos quedarnos solo en la parte molecular, ya que estábamos usando este enfoque de taxonomía integradora, y queríamos también entonces complementar esto con otras líneas de evidencia. Y justamente fue lo que hicimos también en este trabajo, donde empleamos herramientas del modelado de nicho ecológico para partir de un modelo de nicho ecológico que nos hablaba sobre las características ambientales o las áreas de adecuación climática de todas las poblaciones de Triatoma pallidipenis en su área de distribución en México. Pues a partir de ese modelo de nicho construimos un modelo de fricción que básicamente nos permite evaluar cuáles son las posibles zonas donde se pueden mover estas poblaciones y aquellas zonas donde hay cierta limitante, ¿no?, de movimiento. Y justo fusionando este tipo de información ecológica con la información que encontramos desde la parte molecular, pudimos construir un modelo de red de posible dispersión y conectividad, pero enfocado a el flujo genético. Entonces, justamente en esta imagen que están viendo acá, la más grande, que incluso incluye esta red haplotípica, lo que estamos observando son los puntos de las poblaciones que pudimos emplear en el análisis, en parte del análisis molecular, y además las líneas azules y la línea negra nos indican la posible conectividad o no de dichas poblaciones. Cuando estas líneas son más rojas, o sea, colores más cálidos, indican que hay una alta conectividad ecológica, una alta conectividad geográfica, lo cual puede indicar entonces un flujo génico estable. Sin embargo, cuando realizamos nuestro modelo, vimos cómo varias poblaciones se quedaban completamente aisladas e incluso aquellas donde pudieran existir ciertas rutas de conectividad en la actualidad presentaban una baja probabilidad de conectividad dada por el color azul que se presenta, ¿sí? Y esto indicó entonces también que lo que habíamos obtenido desde el punto de vista molecular se observaba también en un espacio, en el espacio geográfico, o sea, en el espacio de la distribución de las poblaciones de Triatoma pallidipenis. Y todo esto de conjunto nos permitió entonces apoyar la idea de que efectivamente Triatoma pallidipenis es un complejo de especies crípticas y no solo una entidad taxonómica. Entonces, a partir de aquí y a partir de estos resultados, también quisimos evaluar ya desde el punto de vista morfométrico, pues las posibles diferencias morfométricas que presentaban estos haplogrupos que habíamos encontrado en las reconstrucciones filogenéticas, y justamente fue lo que hicimos. Aquí les muestro, por ejemplo, los análisis morfométricos empleados para dos estructuras de alta importancia taxonómica en el grupo de los triatominos, que es justamente la cabeza y el tórax de estos animales, y utilizando puntos anatómicos de referencia en ambas estructuras, pues analizamos la forma de ambas estructuras y encontramos que existían diferencias significativas importantes entre ciertos haplogrupos. No encontramos diferencias significativas entre todos, lo que indicaba que todavía, o sea, no existen elementos que se hayan fijado a lo largo de la historia evolutiva de las poblaciones de Triatoma pallidipenis para que logren una completa segregación o discriminación de estos posibles, de estas especies crípticas encontradas, pero sí, entre algunos de ellos sí se encontraron diferencias significativas importantes, tanto en partes de la cabeza como en los ángulos que se forman en la región del tórax. Justo en esta imagen que estamos viendo acá, podemos ver con los puntos grises un haplogrupo y con los puntos negros otros. Y al superponer la forma de esta estructura pudimos observar las diferencias que existían en forma entre uno y otro, apuntando una vez más a que ya existían diferencias morfométricas importantes en estas estructuras que también de alguna manera nos da un indicio de justamente esa especiación críptica, pero que no puede ser recuperada por caracteres morfológicos clásicos. Y además de la parte morfométrica, una vez más incluimos modelos de nicho, pero ahora sí estudiando directamente, bueno, antes de la parte ecológica, pues construimos o realizamos un análisis canónico para ver la posible diferenciación de estos haplogrupos analizados, y efectivamente, aunque se encontró superposición en algunos, sí se podía observar cómo algunos de los haplogrupos encontrados en la filogenia se separaban completamente teniendo en cuenta las variables de forma analizada. Como les decía, hicimos este análisis morfométrico, pero también empleamos análisis ecológico para los haplogrupos por los cuales tuvimos información suficiente. Y a diferencia del modelo de dispersión y conectividad que hicimos aquí, justamente lo que hicimos fue caracterizar el espacio
climático en el que se distribuyen estos haplogrupos. Y fue un análisis interesante porque pudimos observar con las reconstrucciones de esos espacios ambientales, que es lo que se observa en este modelo tridimensional de hipervolúmenes, cómo aun cuando habían zonas que presentaban características climáticas similares para los 3 haplogrupos analizados en este caso, en función de los datos que tuvimos, sí se observaba que había una segregación espacial, o sea, cada haplogrupo estaba haciendo uso de características ambientales muy específicas, lo cual también de alguna manera nos hablaba un poco de la posible influencia que ha tenido la segregación ecológica en la especiación críptica de esta especie en particular. Entonces, uniendo los resultados filogenéticos, o sea, lo que obtuvimos como en los análisis moleculares, la matriz de dispersión, o sea, la fusión del análisis molecular con la parte ecológica, los análisis morfométricos y el análisis de nicho climático último que les mencioné, pues pudimos llegar a la conclusión de que Triatoma pallidipenis constituye un complejo de especies críticas con al menos 5 nuevas especies, las cuales son 5 nuevas especies endémicas para este grupo en el contexto mexicano y que es importante estudiarlas ya más a fondo, teniendo en cuenta aspectos de su ciclo de vida, de su conducta, etcétera, porque es lo que nos podría permitir entonces trazar buenas estrategias de control para controlar esta especie que en particular, bueno, o este complejo de especies que tiene una alta importancia en la transmisión de la enfermedad de Chagas en México. Entonces, hasta aquí, pues, fue el trabajo que realizamos con Triatoma pallidipenis, pero como les decía, también quisimos poner a prueba, no solo en este complejo de especies, sino en otros complejos de especies dentro de triatomas, otros métodos de análisis que pudieran ayudar a la discriminación de especies. En ese caso, utilizamos como grupo de estudio al complejo Dimidiata, que presentaba en ese momento pues 3 haplogrupos identificados por análisis filogenético, y utilizamos métodos de reconstrucción de contornos, específicamente de los descriptores elípticos de Fourier, que son un método que nos permiten caracterizar el contorno cerrado de cualquier estructura. En este caso lo que hicimos fue recuperar el contorno de todo el cuerpo del animal, desde la cabeza hasta el abdomen, y a partir de ahí analizamos las posibles diferencias que pudieran haber en el contorno de cada uno de los haplogrupos que se habían encontrado que ya constituían nuevas especies crípticas. Y justamente este análisis nos permitió encontrar altas diferencias y utilizando este tipo de variables de forma asociadas al contorno, pues pudimos discriminar de altos del 100%, incluso y hasta el 94.12% a los 3 haplogrupos que estaban reportados en la literatura. Y esto fue un resultado interesante, ya que estudios anteriores habían utilizado el análisis morfométrico utilizando puntos anatómicos de referencia y habían encontrado una correcta discriminación de estos haplogrupos, pero alcanzando solo un 70.5 y un 82.5 de discriminación correcta. Lo cual entonces, pues nosotros sugerimos que se empleara la información de forma del contorno completo del cuerpo de estos animales también para la correcta discriminación de estos haplogrupos sin necesidad entonces de tener que llegar a un análisis filogenético que puede ser más costoso o incluso más tardado en el tiempo. Cuando realizamos también un análisis canónico utilizando este tipo de variables de forma asociadas al contorno, también encontramos que justamente se podían diferenciar con muy alto porcentaje de discriminación pues, en los 3 haplogrupos que habíamos utilizado. Y esto también pues, nos sirvió para utilizar una nueva o emplear y proponer una nueva herramienta de análisis en el estudio de la especiación crítica dentro de Triatomimus. Y finalmente también decidimos, pues nos llamó la atención sobre todo el patrón de manchas que presentan estos animales en esta parte del abdomen que se conoce como conexión y bueno, sobre las alas, nos llamó la atención este tipo de patrón y quisimos evaluar si justamente ese patrón de manchas podía tener un valor taxonómico. Lo que hicimos entonces en este caso fue básicamente aislar el patrón de las manchas, caracterizarlas desde el punto de vista cuantitativo con una serie de variables asociadas a las manchas de los conexivos y las manchas que se encontraban sobre las alas, y a partir de ahí entonces reconstruir mediante mapas de calor y poniendo a prueba a partir de pruebas de hipótesis estadísticas estas variables, ver si eran capaces. Entonces esta información asociada a las manchas nos permitía discriminar entonces también estos haplogrupos como una nueva también digamos línea de evidencia en función de la especiación crítica.
Al construir los mapas de calor para cada uno de estos haplogrupos, pues pudimos observar que efectivamente se observaban diferencias que quizás de repente no pudieran pasar por alto en la observación individual de cada uno de los ejemplares. Sobre todo llamó la atención la diferencia en el área de las manchas centrales. Si pueden observar acá en el haplogrupo 2, las manchas centrales que caracterizan este haplogrupo presentan un área mucho mayor con respecto a las del haplogrupo 1 y el haplogrupo 3. Y ya esto marcó un carácter diagnóstico suficiente para discriminar este haplogrupo genético del resto, sin necesidad de hacer una prueba, sin necesidad de realizar un análisis genético a estos ejemplares. Y esto fue pues un resultado interesante que puede ser directamente aplicado a la hora del reconocimiento de los haplogrupos en campo. Sin embargo, en el caso de los haplogrupos 1 y 3 era más complejo analizar el patrón de manchas porque era mucho más similar, aun cuando se podían observar ciertas variaciones en la forma como tal de la mancha. Pero como parte de las variables que caracterizamos en el patrón de manchas, una de ellas fue justamente el ángulo de aproximación o el ángulo de inserción de la mancha. Y lo que obtuvimos fue que para el haplogrupo 1, ese ángulo de posicionamiento se encontraba apuntando hacia el conexivo, justo hacia los bordes del abdomen, para el haplogrupo 1. Sin embargo, para el haplogrupo 3, pudimos ver que el ángulo de posicionamiento iba hacia el interior como tal del abdomen y no hacia sus bordes. Y esto, justamente el ángulo de posicionamiento fue el carácter diagnóstico que nos permitió entonces tener una evidencia para poder identificar el haplogrupo 1 y el haplogrupo 3 de manera un poco más fácil que teniendo que llegar a análisis genético. Y cuando empleamos toda esta información nuevamente asociada a las manchas en un análisis canónico, pues pudimos ver que efectivamente se podían diferenciar, basándonos en el patrón de manchas, los 3 haplogrupos que estaban propuestos para triatoma dimidiata en la literatura. Entonces, todas estas evidencias pues, nos permitieron hacer una serie de propuestas de métodos de análisis que pudieran ser empleados para el reconocimiento de haplogrupos o de especies críticas dentro de triatomas, por supuesto, siempre partiendo primero de una hipótesis filogenética. Y sentó las bases de futuras investigaciones que están enfocadas a la creación de sistemas de identificación automatizadas en triatominos, utilizando métodos computacionales de inteligencia artificial, como son las redes neuronales convolucionadas, los métodos de TensorFlow, que son métodos de reconocimiento de imagen, también asistidas por inteligencias artificiales y asistidas por métodos, lenguajes de programación como Python, y complementar esta información con datos precisos sobre la distribución de las especies y de las especies críticas que se están encontrando dentro del grupo. La idea de este proyecto es justamente crear una plataforma o un sistema que a partir de una imagen pueda utilizar todas las variables que nosotros pusimos a prueba y que mostraron tener altos valores para la discriminación, y que el sistema por sí solo sea capaz de calcular esas variables, compararlas contra una base de datos preexistente y proponerle al usuario la identificación taxonómica de una especie o de la especie que le esté ingresando a ese sistema. Pero además de este proyecto, que es un proyecto que a largo plazo que se está desarrollando, también todo lo que fuimos observando pues ha sentado las bases para futuros proyectos de investigación que estamos desarrollando actualmente, que justamente se enfocan en el establecimiento de valores de referencias de distancias genéticas a partir del análisis del genoma mitocondrial en este grupo. Una de las grandes problemáticas que encontramos cuando realizábamos las reconstrucciones filogenéticas es que no existen claramente rangos establecidos de distancias genéticas que permitan diferenciar una especie de otra, aun cuando existan propuestas, pero que todavía no son lo suficientemente robustas, ya que no han analizado la mayor cantidad de especies posibles. Entonces, este proyecto se basa en buscar toda la información posible desde el punto de vista de la información genética que existe en las bases de datos especializadas como GenBank, realizar análisis filogenéticos robustos, poder delimitar correctamente a estas especies y trazar entonces rangos de referencia en función del gen o del pool de genes que se está utilizando del genoma mitocondrial, para que les sirva a posibles investigadores e investigaciones futuras a la hora de decir, a partir de estos valores o de estos rangos preestablecidos, pues voy a asumir que estas poblaciones son una especie nueva con respecto a lo que se consideraba anteriormente. Y además, otro proyecto que ha derivado de lo que hemos estado analizando o hemos estado viendo
dentro de los resultados que ya les mostré es analizar la evolución del nicho climático en el género Triatoma y el efecto que ha tenido este nicho climático en los procesos de especiación. La idea de este proyecto es justamente emplear reconstrucciones filogenéticas robustas y mapear de alguna manera o rastrear las condiciones climáticas ancestrales que ha tenido este grupo para poder ver cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo las características ambientales de los triatominos de manera general y qué influencia ha tenido entonces el ambiente en la especiación de este grupo y por supuesto también en la especiación críptica de lo que estamos encontrando en la actualidad a partir de las reconstrucciones filogenéticas. Entonces, de alguna manera, pues todo lo que hicimos anteriormente nos ha permitido ir abriendo estas puertas de investigación o ir creando estos proyectos de investigación que nos van a permitir entonces comprender un poco más acerca de la historia evolutiva de este grupo de gran importancia epidemiológica en el contexto del continente americano. Pues justo esta era la presentación que les tenía preparada, espero que les haya parecido interesante y pues no me queda más que agradecer la atención de todos. Muchas gracias, Darío. ¿Me puedes quitar tu presentación para ver a todos los participantes? Sí. Gracias. Entonces, si alguien quiere tomar la palabra, de alzar su manita o poner Hola, algún comentario en el chat. Yo quiero preguntar. Hola, hola. Sí, Marce, adelante. Hola. Hola. Hoy qué bonita presentación, Daryl, y felicidades, y qué bueno que estás en el CIVIC con nosotros. Gracias, doctor. Voy a preguntarte algo que a lo mejor está un poco más, no tan cercano a lo que estás comentando, pero me llama mucho la atención. Digamos que una parte de la biología de la ecología de esta especie o de las interacciones ecológicas es el parásito Trypanosoma que está asociado a esta chinche. Bueno, no sé a cuál de todos los grupos que encontraste donde está como alojado, ¿no? Y sobre eso va mi pregunta. ¿Animales son, la conducta de los animales es como moldeada o tiene influencia, digamos, los parásitos están influyendo muchísimo en la conducta? Últimamente hay mucha información sobre ese tema, dado que, por ejemplo, los microbios y los parásitos nos moldean nuestra conducta. Y en este caso, ¿cuál podría ser la relación, o si crees que existe Chagas de movilidad, bueno, más bien de la chinche de Chagas, algo como la movilidad o la actividad que pudiera tener la chinche que está infectada por Trypanosoma y que obviamente el Trypanosoma tiene un ciclo de vida particular que debe de pasar una parte de ese ciclo en la chinche antes de que pase al siguiente hospedero. ¿Cuál sería la relación entre esta potencial manipulación conductual de la potencial, por ejemplo, de la actividad, del movimiento, de la capacidad de movimiento y tu trabajo? En términos de lo que tú estás viendo es la parte de cómo se están distribuyendo los haplotipos en la geografía y si el Trypanosoma podría estar influyendo en esto que tú estás encontrando. Sí, ahí medio se entrecortó un poquito, pero creo que pude entender todo lo que me preguntaba. Pues sobre lo primero que comentaba, pues hay varios estudios, o sea, todos los triatominos son vectores de Trypanosoma cruzi, o sea, todos. Solo que varía un poco la capacidad vectorial, no la cantidad, el porcentaje de infestación que se puede encontrar en las poblaciones. De ahí que hayan especies más importantes en la transmisión que otras, aunque todos potencialmente son capaces de transmitir Trypanosoma cruzi. Ahora bien, con respecto a aspectos de la ecología, de la conducta de los triatominos de manera general, hay estudios muy interesantes que han demostrado cómo
el hecho de que una chinche o que un grupo de chinches, por ejemplo, dentro de la misma especie, se encuentre con Trypanosoma cruzi y otras no, pues cambia muchísimo la conducta entre estos individuos. Las chinches infectadas con Trypanosoma cruzi son más agresivas, tienen un ciclo de vida más corto, evidentemente hay una interacción y un problema ahí en el gasto energético de los individuos, pero son extremadamente agresivas, o sea, tienen un comportamiento totalmente diferente al de la chinche que no está infectada. Parece ser una respuesta conductual coevolutiva al hecho de la transmisión justa del parásito, o sea, una chinche más agresiva, que pica más, que trata de alimentarse más, de conseguir más alimento, ¿no? Más animales de los cuales alimentarse, y justamente eso hace que la chincha aumente aún más la transmisión del parásito, ¿no? De Trypanosoma cruzi en este caso. Y sí se ha podido ver también que el ciclo de vida se interrumpe, o sea, las puestas de huevo son mucho menores en chinches infectadas que en chinches que no presentan Trypanosoma cruzi. Entonces, casi siempre la chinche infectada sí va a tener una mayor movilidad, justo por ese comportamiento agresivo, va a tratar de encontrar con mayor frecuencia alimento y se va a tratar de mover más. Entonces, sí hay unas diferencias muy marcadas en cuanto a la conducta de los ejemplares que están infectados y los ejemplares que no. Entonces, eso más o menos un poco respondiendo a la primera está muy parte. interesante y pudiera ser que esté asociado más a los haplotipos. Tú mencionas que los haplotipos, bueno, que puede diferencias en términos de capacidad de infestación, ¿no? O de, sí, bueno, uno es capacidad de infectación, todos van a transmitir el Trypanosoma, pero Sí. dentro de los haplotipos habrá diferencias ecológicas, conductuales, que pudieran estar más asociadas a que ese haplotipo tiene mayor posibilidad de ser un portador del Trypanosoma que otro. Justo esa es una de las preguntas que todavía tenemos que responder. O sea, ya conocemos el escenario filogenético, ya sabemos que hay especies críticas dentro de lo que se consideraba solo Triatoma pallidipenis. El siguiente paso, y bueno, hicimos esta serie de pruebas, pero enfocada sobre todo a la taxonomía, o sea, al reconocimiento. El siguiente paso es ver qué pasa ahora con esos haplogrupos desde el punto de vista de la transmisión de la enfermedad. O sea, hay diferencias en la prevalencia, hay susceptibilidad a que conducta. Y en la conducta, exactamente. Y en la conducta. O sea, porque puede haber líneas con diferente, le llaman los biólogos, personalidad, con diferente personalidad. Una personalidad mucho más agresiva, una personalidad más móvil, más exploradora, que puede estar asociada a un grupo, a un haplogrupo, como lo estás llamando, que a otro, por ejemplo. No solamente intrapoblacional, sino en grupos. Sí, exactamente. Justo es de esas preguntas interesantes que derivan de lo que hemos ido encontrando y que eventualmente pues, pueden ser también proyectos que desarrollemos, ¿no? Para responder ese tipo de interrogantes. Pero actualmente todavía no sabemos bien cómo funciona. Sí, muy bien. Gracias. Bien, no, usted, doctora. Gracias, Marce, gracias, Ariel. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya contestaste algo que yo quería preguntar, si estaba esa sospecha de que en estos grupos de especies tuvieran esa diferencia en capacidad para infectar, pero ya dijiste que sí, ¿no? Esa es una de las ideas de que no se considere una misma especie. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo quería comentar algo. Adelante, Eli. Voy a poner mi cámara. Gracias, Daryl, por tu presentación. Quería añadir un poquito a lo que preguntaba Marce, si me permites, de que pues realmente incluso haya reconocidos diferentes linajes del mismo Trypanosoma, ¿no? Y que una de las líneas también de investigación es ver si hay cierta especificidad, que sí se sabe, sí se han encontrado ciertos linajes para ciertas especies de las ya reconocidas, pues otra línea podría ser
pues con estos nuevos haplogrupos o especies crípticas que ya estamos definiendo, pues ver si hay diferencias en el parásito que las... Y de ahí a lo que preguntaba Marce, ¿no? Si esto tiene que ver también con el tipo de conducta o el nivel de infección. Entonces, en ese sentido, un poco como vendiéndote, como que la gente sepa, ¿por qué no platicas? Quisiera pedirte que platicaras un poquito de los estudios que se van a hacer en términos de evaluar, por ejemplo, la prevalencia en Morelos, que no hay datos precisos, ¿no? De la prevalencia y de lo que puede derivar todo esto, sobre todo para, ojalá haya alumnos buscando proyectos. Sí, justo sobre eso que mencionaba, estamos trabajando en la elaboración de un proyecto para analizar la prevalencia de la enfermedad de Chagas en la reserva de la biosfera Sierra Huautla. O sea, la idea es utilizar este escenario como un escenario de estudio donde tenemos diferentes, digamos, como casos de estudios a la vez, ¿no? Tenemos ambientes conservados, ambientes con cierto impacto, ambientes con interacción del ser humano, más otros animales, básicamente roedores. La idea es, justamente va a ser el proyecto de tesis de una estudiante de maestría, va a analizar la prevalencia de tripanosoma en chinches a diferentes gradientes y además en los principales hospederos, ¿no? Que son los ratones, que son ratones. Entonces va a ver cómo puede variar la presencia de Trypanosoma cruzi en función de la especie de ratón, cuáles son las especies de ratones que pueden estar o no más involucradas en la interacción en zonas donde el ser humano puede estar interactuando más, o sea, áreas ganaderas o áreas con cierto uso de suelo enfocado al ser humano y justamente en los asentamientos humanos que hay dentro de la Revioche. Y va a haber esta interacción, ¿no? Va a poder hacer un estudio bastante bonito de interacciones que tenga en cuenta tanto las chinches como los hospederos del Trypanosoma y la interacción ya directamente con el ser humano. También como una vía de un poco dar luz acerca de cuál es el estado actual o el escenario actual de la enfermedad de Chagas en la Revioche, ¿no? Puede tener un impacto muy importante, sobre todo para las personas, o sea, principalmente para las personas que habitan ahí. Y de esta manera también ayudarlos un poco a que ellos participen en el proceso de control, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar enfermarnos? O sea, o qué medidas podemos realizar a la hora de si estamos en presencia de la chinche o si estamos en interacción con los ratones que pueden tener o casi siempre van a tener Trypanosoma cruzi y entonces pues tomar sus medidas, ¿no? De precaución para evitar infestarse justamente. Entonces por ahí va el proyecto de esa chica. Gracias, Dari. Tengo una pregunta en el Facebook de la doctora Sandra Ospina. Dice, felicidades, Dari, muy interesante. Tengo una pregunta. ¿El patrón de manchas no cambia en función del sexo? No, no hay variación en función del sexo. Lo que sí es interesante es la posible variación en función de diferentes ambientes, solo que no hemos tenido todavía un suficiente muestreo para ver la influencia de factores abióticos sobre el patrón de manchas, pero entre hembras y machos no varía. Y de manera general, tanto el patrón de manchas como aspectos morfométricos también no varían entre hembras y machos, entre atopinos, casi que es una regla general, aunque hay sus excepciones. Muchas gracias. ¿Más comentarios? ¿Participaciones? Así tengo otra en el Facebook. Dice Arleia Costa. Hola, Darín, muy importante el tema de la investigación. Una pregunta, ¿este tipo de enfoque taxonómico es más completo que la taxonomía clásica, a mi parecer? ¿Qué tan aceptado es este tipo de enfoque en la actualidad? ¿Se ha usado en alguna otra investigación que usted conozca? Gracias. Sí, la taxonomía integradora va siendo pues la vía de preferencia en el contexto de la taxonomía actual. O sea, aun cuando seguimos utilizando caracteres diagnósticos clásicos o tratamos de encontrar caracteres diagnósticos clásicos, sobre todo por la practicidad que tiene encontrar ese carácter e identificar, realmente
el camino de la taxonomía en la actualidad está siguiendo justamente este camino de la taxonomía integradora y se está empleando en todos los grupos de estudio. O sea, no hay, en la actualidad vas a encontrar trabajos de taxonomía integradora en casi todos los grupos zoológicos y justamente por las ventajas que tiene complementar toda esta información, o sea, tener todas las líneas de evidencia, es lo que se está de alguna manera pues estableciendo en el contexto de la taxonomía actual. Muchas gracias, David. ¿Algo más? ¿Comentarios, preguntas, sugerencias? Bueno, mientras se animan, les recuerdo que en 15 días tenemos la participación de la doctora Milena Ospina y el 25 de octubre tenemos la participación de la doctora Daily Martínez, que no mencioné al principio de esta sesión, que también es una nueva contratación. Ya no veo comentarios. Manitas alzadas. Bueno, si no hay ningún otro comentario, te agradezco mucho, Daril, y a todos ustedes por estar en esta sesión, en este primer seminario institucional. Los invitamos, por favor, a que visiten el YouTube del CIVIC, donde están todas las grabaciones de los ciclos pasados. También pueden revisitar esta plática en el Facebook y pronto la subiremos al YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, doctor, y buenas tardes a todos. Bye. Dios, buenas